Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Un saludo especial a cada uno de los hermanos que están en este momento con nosotros. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo que nos ha permitido, después de tener un tiempo agradable y en intimidad, en oración, en alabanza, ahora disponernos para que entonces sigamos siendo llenos y edificados realmente con el Evangelio eterno, que es Jesús el Cristo, que es lo único que nosotros realmente necesitamos diario, segundo a segundo. Amén. Este Evangelio, que es la vida misma, que es Jesús el Cristo, lo necesitamos segundo a segundo. Así que, mis amados, vamos a orar para que seamos direccionados, guiados y llenos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Sí, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has permitido, Señor. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, podernos congregar, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio el que nos das de poder reunirnos, Señor, a darte culto, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que este culto, Señor, que las alabanzas, las oraciones, Señor, todo, Padre, llega delante de ti como un olor fragante, Señor. Gracias, Señor, porque lo hacemos, Señor, en esa guianza, en esa llenura, en esa dirección del Espíritu Santo, Señor, en esa única verdad que Jesús es Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre. Señor, oramos para que en este momento, Señor, que nos disponemos a escuchar tu Evangelio, que es Jesús el Cristo, Señor, entonces sigamos siendo llenos, Señor. Oramos porque es necesario, Señor, esa llenura en nosotros, Señor. Oramos porque lo anhelamos cada día más y más, Señor. Es que, Padre, queremos ser llenos, Señor. Queremos realmente vivir este Emmanuel contigo, Señor. Este Emmanuel, entender que eres tú con nosotros, Señor. Necesitamos vivirlo, Señor, de tal manera que podamos entender que no somos faltos de nada, Señor. Oramos, Padre, por esa llenura, Señor, en nosotros, para que también, Señor, asimismo podamos salir, Señor, a continuar con el evangelismo de la Biblia, Señor, a llenar la tierra, Señor, con el testimonio único que Jesús es el Cristo, Señor, a cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Señor. Oramos porque anhelamos realmente verte venir en nuestro día, Señor, verte venir e irnos contigo, Señor. Padre, gracias, Señor, por este evangelio que es Jesús el Cristo, Señor, porque es todo lo que realmente el ser humano necesita, Señor. Y esto hoy lo tenemos, Señor, por pura misericordia tuya, Señor, por tu gracia, Señor. Este evangelio que Jesús es el Cristo fue revelado en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que podamos darle el valor, Señor, que merece, Padre, que podamos realmente reconocer que no somos faltos de nada, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Necesario, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran cada vez más, que nuestros oídos espirituales se abran cada vez más, Señor, a tu voz, que podamos verte, Señor, en todas las escrituras, Señor, que podamos profundizar, que podamos estar obedeciendo, Señor, segundo a segundo, Señor, que no nos cansemos, Padre, de testificar segundo a segundo de que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos para que nuestros labios se abran constantemente, Señor, para la predicación, para el testimonio, para la enseñanza de que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para no callar, Señor, para que en el lugar donde estemos, Señor, demos este único testimonio, Señor. Es que la gente afuera necesita escuchar que Jesús es el Cristo, Señor. No necesita escuchar más nada, Señor. Así es. Pero, Padre, por eso es tan necesario que nosotros estemos llenos, Señor. Para aprovechar, Señor, cualquier lugar, Señor. Cualquier situación, Señor. Cualquier momento, Señor, que sea aprovechado, Señor, para dar testimonio del Evangelio eterno, Señor, de que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, por este pequeño remanente en Caldas, Señor. Gracias por estos hermanos que hoy se han dispuesto, Señor, para reunirse, Señor, para congregarnos juntos, Señor, para adorarte, para honrarte y para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, porque cada uno de ellos, Señor, también anhela, Señor, esa llenura, Padre.
Gracias, Padre, porque eres tú quien coloca ese querer y ese hacer, Señor. Amén. Oramos, Padre, para que haya en nosotros, Señor, en este pequeño remanente, Padre, de los que no pudieron venir, Señor, que haya esa obediencia, Señor. Y la obediencia, Padre, la habrá cuando realmente se crea que Jesús es el Cristo. Cuando se cree que Jesús es el Cristo, nada puede interferir, Señor, para que tu iglesia avance, para que tu iglesia se reúna, Señor. Por muy fuertes que sean las circunstancias, Señor, tu iglesia, Señor, está presente y tiene que estar presente, Señor. Oramos, Padre, para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar. Señor, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Solo tú eres el merecedor de la honra, de la gloria, de la exaltación, de la alabanza, Padre. Solo tú, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, como bien lo saben, y es realmente un deseo que tenemos diariamente, el de ratificar nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. ¿Sí? El Evangelio de la Biblia, que ya realmente así lo conocemos y que es necesario que lo creamos, que creamos que todas las escrituras se nos dan para que podamos ver allí a Jesús como el Cristo. Amén. Que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra del Cristo, no aparece la palabra Mesías, no aparece la palabra Jesús, pero está tipificado, está representado en el Antiguo Testamento, que los profetas de Dios entonces anunciaron esta respuesta, solución para la raza humana, que está separada de Dios, que está viviendo en el pecado, que está gobernado por Satanás, y que ellos hablaron, anunciaron realmente de esa respuesta, solución que Dios dio desde el principio para salir de Satanás, para salir del pecado y para encontrarnos con Dios. Y que esto realmente entonces en el Nuevo Testamento se ratifica. Es Jesús mismo el que viene y cumple con la obra de Cristo. Es Jesús, el Cristo, el que a través de la cruz y la resurrección entonces vence a Satanás, vence el pecado y nos reconcilia con Dios. Y realmente este Jesús, quien es el Cristo, entonces dijo que se iría y volvería. Está en nuestra fe, de eso también hablan las Escrituras. Es que el Cristo entonces, después de padecer, después de morir y después de resucitar, entonces está a la diestra del Padre. Pero él mismo dijo, es que volveré. No se sabe el día, no se sabe la hora, pero de que vuelve, vuelve. Nuestra fe es que Él vuelve en nuestros días. Para que Él vuelva en nuestros días, entonces se tiene que cumplir con el evangelismo de la Biblia, se tiene que cumplir con la evangelización mundial. Para cumplir con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial, se tiene que creer de una manera precisa, de una manera correcta, de una manera exacta al evangelio de que Jesús es el Cristo. Es que si yo realmente creo de esta manera, puedo cumplir con el evangelismo. Es que el evangelismo no es ir a convencer a un grupo de personas para traerlos a un lugar y que entonces se congreguen. El evangelismo no es salir y tratar de entonces confrontar a unas personas porque tienen una fe diferente, porque no piensan como pensamos nosotros. Es que el evangelismo realmente es ir a dar esta respuesta de que Jesús es el Cristo. A través de esta respuesta, a través de ese testimonio, a través de la enseñanza, a través de la predicación, se están buscando los preparados por Dios, los hijos de paz, la tierra buena que ya Dios tiene en todo el mundo. Hay que buscarla realmente es el evangelismo, ¿sí? Pero se hace si yo creo realmente el evangelio que Jesús es de Cristo. O sea, es necesario, urgente que yo crea. Si no creo, no puedo dar realmente de esta fe, no puedo dar de este testimonio. Puedo hablar mucho, puedo repetir mucho, puedo entonces tener versículos memorizados, pero es que las personas afuera van a reaccionar única y exclusivamente a esa voz de Dios, y la voz de Dios es Jesús en Cristo, ¿sí? Y entonces es necesario también que ese testimonio se dé hasta lo último de la tierra. Jesús en Cristo en Mateo 24:14 dijo que era necesario que se diera entonces, que se predicara el evangelio del reino en todo el mundo y que se diera el testimonio en todas las naciones. El evangelio del reino es uno, Jesús es Cristo. El testimonio que se tiene que dar en todas las naciones es ¿cuál? Que Jesús es el Cristo. Después de su resurrección,
antes de ascender está diciendo, me seréis testigos. Le está diciendo realmente a los que creen, a los que creemos hoy, nos está diciendo lo mismo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Testigos de la obra del Cristo que Jesús cumplió realmente a través de la cruz y la resurrección. Testigos de que solo Él puede resolver el problema de la raza humana y que lo resolvió de una vez eternamente y perfectamente y que no le quedó faltando absolutamente nada. De esto es lo que nosotros tenemos que hablar. Pero repito, si no está creído, no lo puedo hacer. Por más que me esfuerce, por más que memorice, entonces me quedaré en la mitad del camino. No ocurrirá la vida. Se dará entonces una enseñanza más en un conocimiento humano que no realmente la vida que viene por creer que Jesús es el Cristo. La vida que se va a impartir cuando yo creo que Jesús es el Cristo. Esto es lo que realmente se tiene que hacer. Esto es lo que esta iglesia y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo tiene que hacer. Pero es necesario entonces que la mirada esté puesta en el autor y en el consumador de la salvación, en el autor y en el consumador de la fe. Hebreos 12:2 nos habla de esto. Entonces, no es solamente que nosotros estemos repitiendo, es que yo tengo que creerlo. Y no se trata de que entonces, sí, yo creí hace 6, 7, 8 años, 5, 6 meses, 2, 3 días. No, es que en el momento en que yo creo se viene esta fe, y viene esta fe para que esté en aumento. Todos los días yo tengo que estar creyendo que Jesús es el Cristo, y no creyendo a un nivel mínimo, sino que ese nivel tiene que estar subiendo de tal manera que yo pueda ser lleno, que pueda estar inundado, que pueda estar dentro de este evangelio que es Jesús el Cristo, para poder entonces impartirlo, para poder entonces mostrarlo. ¿A través de qué? A través de mi diario vivir. ¿Sí? Se tiene que mostrar a través de mi diario caminar. ¿Sí? Se tiene que mostrar a través de mi diario hablar. ¿Qué hablo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Qué es lo que hago a través del empleo que tengo? ¿Qué es lo que hago a través del colegio, la escuela, la universidad donde puedo estar? ¿Qué es lo que hago a través del barrio, la vereda, el municipio, el departamento, el país donde yo entonces radico, donde vivo? ¿Qué es lo que hago alrededor de mis vecinos? Se tiene que mostrar realmente. Mostrarlo dentro de la congregación, mostrarlo dentro de un grupo de hermanos que profesan esta fe, es fácil. Pero mostrarlo afuera realmente, donde hay un mundo que está gobernado por Satanás, es lo que no es tan fácil. Es difícil cuando entonces se están viendo realidades, cuando se puede entender que cualquier acontecimiento me puede zarandear de tal manera que mi fe entonces tiembla, que yo digo que todo está consumado, pero cuando llega un dolorcito mínimo, entonces la oración cambia, ¿sí? El ánimo cambia. Lo que venía entonces anunciando, mi oración entonces cambia. ¿Por qué? Porque realmente entonces muestra de que mi mirada no está puesta en ese autor y en ese consumador de la fe, de la salvación, que es Jesús el Cristo. ¿Sí? Esto realmente nos lleva a nosotros a que estemos examinándonos, como dijo el apóstol Pablo. Examínense realmente cómo están en la fe. Examinemos cómo estamos nosotros ante esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Es que, reitero, es muy fácil repetir. Hasta un loro puede repetir si se le enseña a decir que Jesús es el Cristo, y lo hace mejor que nosotros porque lo hace diario. Nosotros entonces lo podemos estar haciendo muy esporádicamente, ¿sí? Pero es que realmente a mí me impacta cómo vivió esta fe la iglesia primitiva, cómo se movieron los hombres que creyeron realmente a Jesús como el Cristo, cómo se movieron esos hombres y esas mujeres que fueron recibiendo esta revelación de Dios y que empezaron inmediatamente a moverse, a querer entonces volver a venir a Jesús el Cristo. Los que lo vieron, que quisieron entonces que volviera en sus días. Los que no lo vieron, entonces anhelando verlo, y lo entregaron absolutamente todo. Es que impacta que no se aferraban a nada, que no dependían de nadie,
solo dependían realmente del Cristo. ¿Sí? Es que esto es lo que realmente sacude hoy en día a la iglesia, que aunque decimos creer que Jesús es el Cristo, nuestra mirada no está en Él. Es que se ve claramente que la mirada del creyente entonces está en el pastor, está en los hermanos que tiene a su lado, está en su empresa, está en su familia, está en todo un círculo que hay dentro del creyente o alrededor del creyente. Es que es necesario que nosotros salgamos de ese círculo, ¿sí? Aunque ese círculo se da para que testifiquemos, no podemos encerrarnos dentro de ese círculo y depender de ese círculo. Entonces dependo de este negocio, dependo de estos hermanos, dependo de este pastor, dependo de esta familia, y entonces cuando eso no esté, ¿de qué voy a depender? Realmente yo tengo que depender es de Jesús el Cristo, que fue el que lo dio todo por mí. Depender de Él, que fue el que resolvió el problema que yo tenía, que era estar separado de Dios, que era estar gobernado por Satanás, que era estar gobernado por el pecado. Yo realmente tengo que creer de una manera más clara y más sincera conmigo mismo, que tengo que creer de tal manera que yo lo vea a Él todos los días como mi Señor, como mi Rey, como mi dueño. Es que es a través de Él que yo cobré vida. Es que fue Él el que lo hizo todo por mí. Entonces, si Él lo hizo todo por mí, si yo tengo vida a través de Él, reitero la pregunta, ¿por qué dependemos de lo que tenemos a nuestro alrededor? Primero que depender de la fe y de creer en ese consumado de la cruz y la resurrección que Jesús el Cristo cumplió. ¿Sí? De eso realmente hoy quiero hablar, no sin antes mirar entonces Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, que ya creemos que es el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es que Jesús el Cristo lo hizo absolutamente todo. El solo hecho de que esté sentado a la diestra del trono de Dios quiere decir que lo hizo absolutamente todo, que no le faltó absolutamente nada, que resolvió el problema del pecado, que resolvió el problema de Satanás, que resolvió el problema de la separación de nosotros con Dios, que lo hizo absolutamente todo, que fue un solo sacrificio, que no necesitó de más, que no necesita de más, y que esto realmente vino a nosotros por pura misericordia de Dios, que nos fue revelado por pura misericordia de Dios. Por gracia somos salvos. Entonces aquí no podemos gloriarnos que seamos mejores que otros, que es que se vino porque yo era mejor que otro. No, realmente la salvación viene por misericordia de Dios, por revelación de Dios. Y entonces ahí es donde tengo que yo ser consciente de que es que yo no era nada, de que yo no valía nada, yo era polvo, ¿sí? Que estaba puesto como alimento para la serpiente, de lo cual entonces la serpiente es Satanás. Y que entonces Dios me rescató de ese lugar de tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Y ese amado Hijo es Jesús el Cristo. Entonces realmente, ¿a quién tengo que yo glorificar, exaltar, alabar? ¿A quién tengo que yo honrar diariamente? ¿A quién entonces tengo que yo disponerme diariamente? Primero que cualquier situación que podamos estar viviendo. ¿Ante quién yo me tengo que postrar? ¿Sí? Ante uno, ante Cristo, ante realmente Dios. Mi mirada tiene que estar puesta diariamente en Jesús el Cristo. Aquí llevamos casi 3 años, si no es más, mirando este versículo. Y cada que se mira este versículo, entonces más se ve que se desvía la mirada. Cada que se mira este versículo, entonces la realidad muestra que la iglesia está más pendiente de lo que tiene al lado que del mismo Jesús el Cristo. ¿Sí? Esto demuestra realmente de que la fe no está en nosotros clara, que no está creída, que es fácil realmente cuando tenemos todo bonito, cuando no falta nada, pero cuando hay algo que talla, cuando hay algo que nos está fastidiando, entonces nuestra mirada se desvía. ¿Sí? Esto es muy delicado, porque el apóstol Pablo lo dijo, que él temía
¿sí? Que así como esa serpiente que es Satanás, con esa astucia pudo engañar a Eva, entonces nuestros sentidos también se puedan extraviar. Habla, se pueden extraviar de la sincera fidelidad a Jesús el Cristo. Es que se puede extraviar nuestra mirada. Fácilmente se extravía la mirada de la raza humana. Hagan ese ejercicio, rápidamente se le va la mirada a cualquier persona. Dentro de la congregación pueden estar allí reunidos, pero con la mirada totalmente perdida, desviada, con el pensamiento totalmente en otro lugar. Eso es un trabajo satánico. Eso es lo que hace el diablo, lo que ha hecho siempre y le ha funcionado, de tal manera que ha tumbado la iglesia. Le ha funcionado también que lo sigue haciendo. Es que este Satanás, dice las mismas escrituras, que anda como un león rugiente alrededor. ¿De quién? De todo el que cree que Jesús es el Cristo. ¿Buscando qué? Buscando devorarlo, buscando tragárselo. Devorar es tragárselo, no dejar nada. Y le ha funcionado. Y si nos descuidamos, entonces también podemos perecer. Necesitamos nosotros creer cada vez más que Jesús es el Cristo. Necesitamos realmente darle ese valor a esa obra del Cristo que Jesús cumplió a través de la cruz y la resurrección. Necesitamos estar mirándolo diariamente a Él. Necesitamos entonces darle ese primer lugar a Él en nuestra vida. No decirlo, sí, es que Él ocupa el primer lugar. No, es demostrándolo. Amén. Repito, decirlo es fácil. Decir que Él ocupa el primer lugar en mi vida es lo más fácil que se puede hacer. Pero demostrarlo es tan difícil porque se ve. Porque se ve, ¿sí? Porque las cosas de este mundo jalan. Entonces esto tiene que realmente examinarse, ¿sí? Nuestra mirada en Jesús, quiere ser Cristo, todos los días. Isaías 6, en el capítulo 6, versículo 9, leo la parte B, y lo leí en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así, hablando de la fe en el Cristo, dice: si ustedes no se mantienen firmes en su fe, no podrán permanecer firmes en nada. Y realmente uno puede ver esta parte, como finaliza este versículo, y es muy claro lo que está diciendo. Es que si no nos mantenemos firmes en esta fe, pero en la fe ¿en quién? En Jesús el Cristo, entonces ¿en qué vamos a permanecer firmes? En absolutamente nada. No hay firmeza, no hay estabilidad en el hogar, no hay firmeza, no hay estabilidad en la relación familiar, no hay firmeza, no hay estabilidad entonces laboral, nada sirve. No hay firmeza, no hay estabilidad en lo que usted tiene en este momento porque quiere más. ¿Por qué? Porque se está mostrando que es que no hay la firmeza en la fe de creer que Jesús el Cristo lo hizo absolutamente todo y que entonces yo tengo que depender de Él. Y que si hoy tengo y mañana no, es que sigo dependiendo de Él. Que si hoy usted tiene un peso en el bolsillo y mañana no tiene nada, es que sigue dependiendo de Él. El apóstol Pablo lo dijo. Estar entonces prestos para tener abundancia y para no tener nada. Para estar llenos y para estar entonces con hambre. ¿Sí? En todo y por todo tenemos que tener una firmeza en la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? La fe realmente en Él. Él también habla entonces en Efesios 2, capítulo 8, versículo 8, perdón, lo importante que nosotros podamos estar claros en esta fe. ¿Qué es lo que viene a través de esta fe? A través de creer en Jesús como el Cristo, ¿qué es lo que realmente ocurre en mí? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces es que se habla de la fe. Salvos por medio de la fe. ¿Pero la fe en quién? Por eso reitero lo de la mirada. ¿En quién voy a poner yo mi mirada? ¿Voy a ser salvo entonces solamente por repetir una oración de fe? Porque me digan repita conmigo y entonces ya eres salvo. Entonces ya tu nombre está escrito en el libro de la vida por hacer una oración de fe. O porque me congregue, o porque entonces me conozca las escrituras
de Génesis, de Apocalipsis, o porque tenga muchos versículos memorizados, o porque esté enseñando, o porque esté predicando con las escrituras. Entonces eso realmente me hace salvo. Realmente esa es la fe de la cual habla las escrituras, ¿sí? Realmente salvos por medio de la fe. Tengo que entender realmente qué es la salvación, ¿sí? ¿Qué es la salvación? Pero antes de entender qué es la salvación, yo tengo que conocer realmente de qué tengo que ser salvo, ¿sí? Es que, reitero, aún muchos de nosotros nos llevaron a lugares a congregarnos y nos hablaron de la salvación y nos decía: si usted quiere ser salvo, pase aquí adelante y repita con nosotros esta oración y usted va a ser salvo. Pero ¿salvo de qué? Es que yo tengo que conocer realmente cuál es mi problema, cuál es el estado de la raza humana. El ser humano lo primero que tiene que conocer es de qué tiene que ser salvo. Y tiene que ser salvo de Satanás. ¿Acaso se conoce a Satanás? ¿Acaso usted tiene ese conocimiento de este ser maligno para usted decir que entonces a punto de oraciones, de ayunos, de vigilias, de zapatear mucho, de gritar mucho, usted lo va a vencer? ¿Será que usted tiene el poder de vencer a Satanás? No se conoce realmente cómo opera este ser maligno, ¿sí? Pero opera, ¿sí? Y opera diariamente y no está solo, tiene un ejército. ¿Acaso entonces usted conoce realmente cuál es el pecado que está matando la raza humana? ¿Acaso es lo ético y lo moral lo que lo separa de Dios? Aunque no estamos diciendo que usted pueda vivir el pecado ético y moral, pero es que realmente las escrituras hablan de un pecado que es lo que produce la muerte, que es lo que produce la separación, ¿sí? Que Dios estipuló que por ese pecado entonces la raza humana se separó de Él. ¿Acaso de ese pecado se habla? ¿Acaso de este pecado se conoce? Entonces, si esto está actual, el ser humano está separado de Dios. ¿Acaso de esa separación se conoce? ¿De qué depende la separación del hombre con Dios? ¿Acaso es porque el hombre no se congrega y entonces se mantiene en una cantina? ¿O porque entonces se mantiene drogando? ¿O porque hace cosas que en lo ético y lo moral está mal visto? ¿Qué es lo que lo separa de Dios? ¿Acaso es esa la separación de la que hablan las escrituras? Realmente no. Si yo no conozco entonces estos tres problemas, a Satanás, el pecado y la separación, ¿cómo voy a pretender ser salvo? ¿Cómo voy a pretender yo que puedo vencer a Satanás, que puedo vencer el pecado y que puedo entonces ir al Padre por cuenta mía? O porque alguien me ayude, o porque alguien me lleve a punto de oraciones, o porque algún pastor ungido entonces esté colocando sus manos en la cabeza constantemente y orando por mí. ¿Acaso puedo ir al Padre a través de estos hombres? No. ¿Puedo ser salvo entonces si no conozco realmente cuál es el problema de la raza humana? No. Si yo no conozco cuál es el veredicto que tengo, no puedo recibir la salvación. Porque para recibir la salvación yo tengo que conocer de qué tengo que ser salvo. El ser humano hoy entonces está llamando problema a lo que no es. Estos son los problemas de la raza humana. Satanás, pecado y separación. Pero el ser humano, ¿a qué llama problema? A no tener entonces dinero, a ser bajito en su economía, a tener una salud entonces algo deteriorada, a tener una familia muy conflictiva, a entonces no tener empleo, a que entonces es que sus hijos están en drogadicción, están en alcoholismo. Todo esto para la raza humana es un problema. Pero las escrituras no hablan de que esto sea un problema. Las escrituras claramente, a través de lo que Dios mismo enseñó, dice que estos son consecuencias de estos tres problemas. Hay unas consecuencias que llegaron a la raza humana y es precisamente por haberse el hombre separado de Dios, por haber entonces quedar viviendo el pecado y quedar bajo el dominio de Satanás. ¿Sí? Esas consecuencias se ven en Génesis 3, 16 al 19. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 3, 16 al 19, para que podamos entender que estos son consecuencias, estos no son problemas, son consecuencias de los tres verdaderos problemas de la raza humana. Dijo Dios:
A la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué vemos en este versículo? Entonces es que ha entrado ¿qué? Ha entrado el dolor. Dice en tus preñeces, pero también es un dolor el levantar estos hijos. Pero también es que va a estar ella deseosa, con la mirada puesta siempre en el hombre, y el hombre va a querer siempre gobernarla a ella. Y hoy en día entonces lo que vemos es que hay un conflicto entre hombre y mujer, porque ni el hombre quiere sujetarse ni la mujer tampoco, chocan. Y los hijos entonces crecen cada vez más con una mentalidad más dura, con un corazón más endurecido. Entonces están también confrontándose con sus padres, peleando con sus padres, ¿sí? Queriendo todo lo que puedan tener de cuenta de ellos, porque no quieren nada con Dios. Esto realmente es consecuencias de que el hombre se haya separado de Dios. Pero al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, que sigue, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos una tierra que está en maldición, está maldita. Es que la tierra lo único que puede producir es maleza, ¿sí? Espinos y cardos, es todo lo que produce. El hombre entonces, si quiere realmente cultivar algo, tiene que arar esa tierra, tiene que cultivar esa tierra, tiene que sudar para poder adquirir un fruto de ella, ¿sí? Y tiene que cuidarla muy minuciosamente, porque cualquier plaga la puede apestar, ¿sí? Entonces tiene un trabajo constante. La tierra quedó en maldición. Ahora el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, un trabajo constante, imparable, tiene que sudar el hombre. Y entonces, aunque usted anhele no trabajar, aunque usted anhele tener dinero sin nada que hacer, es imposible, de acuerdo a lo que está escrito acá. Usted tiene que trabajar, ¿sí? Si no quiere labrar la tierra, si no quiere hacer nada, usted tiene que por lo menos lavar un plato, hacer algo, usted tiene que trabajar, usted tiene que moverse en algo. Así usted diga: es que yo tengo la plata suficiente y no necesito trabajar. Tiene que hacer algo, hasta para comer usted tiene que trabajar, ¿sí? Porque por mucho que tenga, no puede colocar a una persona que le esté dando entonces su comida, que lo esté bañando. No, usted tiene que hacer algo, ¿sí? Que tiene que trabajar. Y claramente dice acá: del polvo fue tomado y al polvo volverá. En esa situación está el ser humano. Tristemente en esa situación está el ser humano. Y puede que tenga la plata que quiera, pero en esa situación es polvo. Es polvo, y al polvo va a volver, con dinero y todo, con poder y todo, va a volver al polvo. Así es. Consecuencia realmente de estos tres problemas. Por eso el aferrarnos a las cosas que van a desaparecer no son buenas. Eso no lo tiene que tener el creyente. Esto lo tiene alguien que realmente está en esta condición de Satanás, pecado y separación. Realmente estamos hablando de la fe de creer en Jesús como en Cristo, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando paso a paso acá. Para hablar de Satanás, entonces se tiene que conocer cómo opera este ser maligno. Y claro que si vamos a hablar de cada uno de estos tres problemas, necesitaríamos mucho más tiempo. Pero es algo que podemos hacer acá, en este momento, rapidito. Pero les invito para que estén en las Escrituras, viendo constantemente estos tres problemas y la solución que Dios dio. Entonces, para hablar de Satanás, 2 de Corintios 11, 14 al 15, tenemos que conocer que este es un ser maligno, que su trabajo es engañar, ¿sí? Que se sabe disfrazar, que usa entonces a ministros que están dentro de las congregaciones. 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan
como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros disfrazados de justicia, y el fin entonces va a ser un desastre, va a ser muerte. Ellos realmente no pueden dar la vida, ellos realmente no pueden dar lo que no tienen. Ellos van a hablar realmente de lo que hay en su corazón, de aquel de lo que tienen de dominio, que es Satanás. Van a hablar mentira y lo van a hacer a través de las escrituras. Entonces, reitero, yo tengo que conocer realmente de qué es que tengo que ser salvo. Y para conocer esto, entonces tengo que mirar también estos tres problemas muy detalladamente. Que Satanás es un ser maligno, se mueve dentro de las congregaciones, se mueve con mucha facilidad, a través entonces de pastores, a través de ministros, a través de predicadores, de expositores, con Biblia en mano se está moviendo y está hablándole a masas de personas que entonces han puesto su mirada en él, en ese pastor, y que todos, tanto ese ministro como sus congregados, su finalidad va a ser muerte, ¿sí? Entonces, esto es verdaderamente peligroso, delicado. ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que me están predicando? ¿Qué es lo que me están testificando? ¿Qué es lo que estoy escuchando a través de alabanzas? ¿Qué es lo que ese pastor está hablando cada 8 días, cada 15, cada 2 o 3 días? ¿De qué habla a través de las escrituras? ¿Sí? Es que tengo que mirar claramente, por eso mi mirada en el Cristo, por eso la fe en el Cristo, para no mirar a ese ministro. Es que ese ministro, si no tiene esta fe de creer en Jesús como el Cristo, es un ministro de Satanás, disfrazado, ¿sí? Miremos claramente cómo es que trabaja Satanás y cómo es que trabajan sus ministros de justicia. Es que están engañando con mentiras. ¿Se aprovechan de qué? De la ignorancia y de la incredulidad. Ahí es donde trabaja Satanás y ahí es donde trabajan los ministros, ¿sí? Ahí entonces ignorancia en el congregado. Entonces ese ministro disfrazado ataca. Entonces hay incredulidad. Entonces ese ministro disfrazado ataca. Porque esto es el trabajo de Satanás. ¿Qué es lo que entonces tiene que conocer la raza humana? ¿Qué es lo que no se conoce dentro de las congregaciones? ¿Sí? En su gran mayoría. ¿Qué es lo que entonces no se ha predicado con las escrituras? No se ha hablado realmente del pacto de Dios. Ese pacto de Dios entonces se tiene que conocer, se tiene que creer. ¿Qué es el pacto realmente del cual hablan las escrituras? No es un pacto como se ha enseñado, que es que entonces Dios está pactando con el hombre constantemente y que el hombre ahorita va a pactar con Dios y entonces voy a hacer un pacto con Dios y la congregación va a pactar con Dios y vamos a sembrar de tal manera que si yo siembro Dios me da. No, de eso no habla las escrituras. El pacto de Dios, Génesis 2, 16, 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es el pacto de Dios? Entonces es la palabra de Dios, es el verbo, es el Cristo, es Jesús, el Cristo. Esto realmente es el pacto de Dios. Esto es lo que yo tengo que ver a través de las escrituras. En esto es que yo tengo que creer, ¿sí? Aquí realmente, en este pacto tiene que estar la fe, ¿sí? Amén. La fe que realmente estábamos viendo ahorita, mantenernos firmes. Aquí tiene que estar la fe en el pacto de Dios, creer a este pacto de Dios. Es que si yo creo al pacto de Dios, ¿cuál es el resultado? Es la obediencia. Es una obediencia permanente a este pacto de Dios. No está dando Dios cantidades de pactos, está dando uno solo. Y está pidiendo obediencia, pero si se cree. Ahorita miramos Efesios 2:8, ¿sí? Entonces, realmente entender que esta fe viene de parte de Dios. Es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Es un don de Dios. Pero viene ¿para qué? Para que yo crea el pacto de Dios, para que yo crea que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces, si yo no creo realmente a este pacto de Dios,
lo que viene como resultado es el fracaso, ¿sí? Es el morir, es el perder la vida. Y no hablamos de la vida como existencia, hablamos de la vida que es Dios, es perder a Dios. Si yo no creo al pacto de Dios, si yo entonces menosprecio la palabra de Dios, el verbo de Dios, viene por consecuencia que pierdo la vida de Dios, que pierdo a Dios y que quedo separado de Dios. Pues grave, ¿sí? Cuando yo no creo fielmente y firmemente, entonces ¿qué es lo que viene? Que Satanás me va a atacar. Cuando yo ignoro el pacto de Dios, ¿qué es lo que viene? Que Satanás ataca. ¿Qué es lo que viene haciendo? Vamos a mirar acá lo que pasó entre esta serpiente maligna, que es Satanás, y Eva. La conversación que ocurrió entre ellos, ¿sí? Es que es el trabajo de él, aprovecharse de la ignorancia. Y claro que es que él conoce. Y vamos a mirar acá. Ahorita vimos solamente lo que es el pacto de Dios, lo que Dios le entregó, ¿a quién? Al hombre. Al hombre, a Adán, se le está entregando su palabra, el pacto, el Cristo se le está entregando. Pero vemos entonces acá en Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta. ¿Cuál serpiente? Satanás. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nótese esta parte. Dios le entrega el pacto al hombre. Satanás está hablando con la mujer. ¿Y qué le está diciendo la mujer? ¿Sí? Con que Dios les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Le puso ese no. ¿Sí? Él, Satanás, está colocando ese no adelante. Dios no dijo eso. Dios dijo de todo árbol del huerto. ¿Sí? Pero le coloca el no. Ahora, la mujer que no recibió el pacto de Dios, que ella no lo recibió el hombre, y que el hombre por ende tenía que transmitírselo a Eva, entonces ella no le va a contestar algo que no tiene claro, ¿sí? Que ignora. La respuesta demuestra que lo ignora. Entonces está diciendo acá, entonces ¿qué contesta ella? Del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dónde dijo todo eso Dios? ¿Sí? Es que el no conocerlo, entonces el ignorar, me lleva a ¿qué? Como vimos ahorita, a fracasar, a que Satanás entonces ataque. Dice ella acá, del fruto de los árboles podemos comer. No dijo él del fruto. Pero, y repite acá, pero del fruto del árbol que está en medio. No habla él acá de un árbol que esté en medio, ¿sí? Dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. No dijo él entonces de ese fruto no comeréis, ni tampoco habla de que, de que lo tocara, ni tampoco dijo de que para que no moráis. Es que lo que dijo es, de este no podrás comer, y si lo haces ciertamente morirás, ¿sí? Totalmente ignorancia al pacto de Dios. Resultado, fracaso. Claro que se puede decir, hermano, pero es que hemos hablado tanto de eso en la lección del pacto. ¿Hasta dónde entonces está creído? ¿Hasta dónde entonces se puede defender con ese poquito que usted tiene tanto de que lo tiene en la lección? ¿Cuánto mira usted ese material? Y si lo mira, ¿con qué intención lo está mirando? Es que no es con la intención de memorizar esa lección. Realmente necesitamos que nos sea revelado este problema de la raza humana y que me pueda revelar y que me pueda ser revelado la fe de creer a ese problema, que realmente son tres, ¿sí? Entonces, Dios, ¿qué le dijo al hombre? El día que él comiere ciertamente morirás. Satanás le dice a la mujer, no moriréis. Cuando vemos entonces en Apocalipsis 22, 18 y 19, miremos acá Apocalipsis 22, 18 y 19, lo que habla acá.
Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a este cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por ende, lo que viene es maldición. ¿Sí? Esto es lo que realmente le ocurrió a esta parejita. Quedó bajo maldición. Ahora, es que, ¿cuál es el resultado de esto? Entonces es el pecado. ¿Sí? Ahora, la ignorancia me lleva entonces a que yo viva ese pecado. La incredulidad me lleva entonces a que yo viva ese pecado. ¿Sí? Es que si miramos bien, ese pecado es no creerle a Dios, es no creerle la palabra de Dios. Es que Dios le dijo al hombre: no comerás. Pero ¿qué es lo que se muestra? Que él comió, así como su mujer, en Génesis 3:8. El no comer no se habla de la acción, no se habla entonces del fruto del árbol, es de la obediencia. Es que no lo podía hacer. Él dijo: no lo haga, no se siente en esa piedra, no se bañe en ese río. En cualquiera de estos hágalo, pero en este no. Coma de todos estos árboles, de todos estos frutos, pero de este no. Es que no tenía nada, digamos, un fruto en especial. Lo que había en ese fruto, que la Biblia no registra, en ese árbol, ese fruto que era, él lo tenía a su alrededor. Solo lo que se pide es la obediencia. ¿Sí? Crea que el que dijo no lo haga. Pero cuando usted lo hace, o como pasó acá, cuando él lo hizo, eso es el pecado. Se fue en contra de la palabra de Dios, se fue en contra del verbo de Dios, se fue en contra realmente del Cristo de Dios. Menospreció lo que Dios estaba entregando, lo vio tan mínimo y le creyó más fácil ¿a quién? A Satanás. Esto realmente es el pecado. Y cuando ocurre este pecado, ¿cuál es el resultado de esto? La separación. Romanos 6:23 habla de esto. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Romanos 6:23, leámoslo. Romanos 6:23, conocidísimo. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Se pecó, ciertamente morirás. El apóstol Pablo está entonces aquí hablando de lo que ya Dios había hablado. La paga del pecado es muerte. Si lo haces, que ese es el pecado, ciertamente morirás. Romanos 3:23 dice entonces que por cuanto todos pecaron, ¿cuál es el resultado? Destituidos de la gloria de Dios. La separación del hombre con Dios. ¿Voy a ser salvo realmente sin conocer esto? ¿Voy a ser salvo simplemente por hacer una oración de fe y ya? Así de sencillo lo están mostrando. El trabajo de Satanás a través de esos ministros de justicia disfrazados. ¿Sí? ¿Será que esto realmente entonces me da salvación? No. ¿Acaso el hombre, entonces, cuando vemos que ocurre todo esto, acaso es que ese hombre era falto de algo? Esto también a mí me impacta mucho, porque es que esto está ocurriendo con un ser que Dios creó y le entregó absolutamente todo. Todo lo que Dios ha creado, entonces, bajo el cielo, acá en la tierra, en los mares, todo se lo está entregando al hombre. Mire, gobierne. Este hombre que tenía a Dios, y tener a Dios es tenerlo absolutamente todo, entonces no está creyendo la palabra de Dios, está menospreciando esa palabra de Dios, es que está dudando. ¿Sí? Cuando la serpiente está hablando con su mujer, es que él está dudando: ¿realmente moriré?
¿Será que sí? Pero si ella comió y no murió, entonces es que entró la duda. ¿Qué habla referente a esta duda el apóstol Pablo en Romanos? Volvamos a Romanos. Romanos en el capítulo 14, texto muy conocido. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y que él sigue diciendo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero nótese, todo lo que no proviene de fe, ¿en quién? Es que la fe, reitero, es para que yo crea a esa palabra de Dios, para que yo crea al Cristo de Dios. Todo lo que yo haga realmente, si no proviene de la fe de creer que Jesús es el Cristo, es pecado. Todo lo que proviene entonces, lo que venga, si no está en la fe, al pacto de Dios, es pecado. Eso es muy grave, porque reitero, puede que llevemos muchos años dentro de una congregación, puede que entonces estemos con las escrituras ya aquí tan memorizadas, que usted pueda coger desde Génesis hasta Apocalipsis y moverse tan libremente, pero si no está la fe de creer al pacto de Dios, es pecado todo lo que haga. Mire qué bonito predica, mire qué bonito enseña, mire cómo da, mire cómo corre haciendo el evangelismo, mire qué actitud, ¿sí? Mire qué bonita voz, cómo canta, mire qué modo de orar, mire cómo ayuna, mire cómo vigila, ¿sí? Pero no está la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Cuál es el resultado? Pecado, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si realmente no hay la firmeza en esta fe de creer en Jesús como el Cristo, no hay firmeza en absolutamente nada. Así es. ¿Sí? Triste eso. ¿Qué esté ocurriendo hoy con la iglesia que cree que Jesús es el Cristo? Hablamos de los tres problemas de la raza humana, pero ahora estamos viendo realmente que Satanás atacó a este hombre que vivía con Dios, que estaba en la gloria de Dios, que había recibido de Dios la palabra, el pacto, el Cristo, que había recibido de Dios la vida, que solo tenía que aferrarse y creer, no tenía que hacer más nada. Obedecer era lo que se le pedía. Obedecer es lo que se le pide hoy a la iglesia actual, que cree que Jesús es el Cristo. Obedecer, aferrarnos al pacto es lo que se nos demanda. ¿Sí? Suena difícil. Realmente no. Es fácil. Cuando creo que Jesús es el Cristo, la obediencia viene como resultado a esa fe verdadera. ¿Sí? Ahora, yo conozco estos tres problemas. ¿Sí? Entonces, Satanás, pecado y Satanás. Conozco estos tres problemas. Creo la gravedad de estos tres problemas. Decimos que sí. No, sí, es que ese es el problema de la raza humana. Está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Ahora, ¿qué tengo que hacer más? Es que yo tengo que conocer y creer más a la solución dada por Dios. No me puedo quedar solamente viviendo esos tres problemas. No, ya sé que el problema es Satanás, el pecado y la separación. ¿Y qué hago para salir de esto? No depende de nosotros. Yo no puedo salir de vencer a Satanás. Yo no puedo vencer el pecado. Yo no puedo llegar al Padre. ¿Sí? Pero es que Dios mismo, en su infinita misericordia y por gracia, nos reveló esta respuesta, solución. Es que la revelación vino, es el Mesías, es el Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa el Mesías? Ya lo hemos visto tantas veces. Ver al Mesías, al Cristo, que es el ungido por Dios. ¿Ungido para qué? Para resolver estos tres problemas, que es lo que yo necesito que se resuelva en mí y en la raza humana si se cree. Satanás, pecado y separación. ¿Dónde es que se va a resolver esto? Esto no se resuelve solamente por oraciones suyas y mías. No se resuelve porque usted se pele las rodillas. No se resuelve porque usted sea una persona que diezma exageradamente, porque da más. No se resuelve porque usted sea la primera en llegar a su congregación y la última en salir. No se resuelve porque usted no salga de allá de esa congregación. No se resuelve porque usted vaya y entonces le dé a la raza humana ya que está sufriendo una economía baja, entonces darles dinero, darles alimentación. Con eso no se resuelve esto.
No quiero decir que usted no lo pueda hacer. Lo que le estoy diciendo es que realmente el Mesías vino para resolver el problema de la raza humana y que lo tenía que resolver de una manera bastante cruel. No fue una muerte cualquiera, ¿sí? Tuvo que ir a la cruz, tuvo que hacerse maldición por nosotros. Hay que entender esa parte. Es que el justo de Dios, el Hijo de Dios, el que nunca pecó, cargó con nuestros pecados. La raza humana es la que está bajo la maldición, pero Él se está haciendo maldición por nosotros, ¿sí? Ese Mesías, el Cristo, entonces, que es Jesús, tenía que venir a la cruz y derramar toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre, así lo estipuló Dios, no se hace remisión por ese pecado que mata, ¿sí? Entonces vamos a creer que es que el pecado se va a resolver solamente con golpes de pecho, con una confesión más, ¿sí? Me confieso ante un hombre, ya está resuelto esto. Mentiras del diablo, usando ministros disfrazados de justicia para acabar de enredar más a la raza humana. Sin derramamiento de sangre no se hace entonces remisión por este pecado. Amén. Que es el que produce la muerte. Jesús el Cristo entonces dice que Él derramó su sangre una sola vez, perfectamente y eternamente, ¿sí? Que no se necesita más, que no era sangre de machos cabríos. Vamos a leerlo, Hebreos 9:12. Esto está sustentado a través de las escrituras, nosotros lo leemos constantemente, necesitamos creerlo. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre del Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Miren lo que dice, que es una hermosura: habiendo obtenido eterna redención, ¿sí? El Mesías realmente, el Cristo, está resolviendo ese problema del pecado a través de su sangre. El ungido que Dios prometió, el ungido que se anunció en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que vendría entonces como verdadero rey. Ustedes lo pueden mirar en los textos que les voy a dar. Pueden mirar en los Salmos 2:6 y Salmos 18:50, para hablar de ese verdadero rey. Salmos 2:6, pueden leerlo en su casa, y leamos Salmos 18:50. Dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, ¿sí? A David y a su descendencia para siempre. El ungido de Dios, el que viene de acuerdo a esa descendencia de David. Entonces habla realmente de Jesús, que viene de esa descendencia a cumplir con la obra del Cristo. Ese realmente es ese verdadero rey. En Isaías 9:6-7 entonces se muestra, también el profeta Isaías está hablando de él. Isaías 9:6-7, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando acá? Se está anunciando realmente al Mesías, ¿sí? Que viene como verdadero rey a derrotar al enemigo de la raza humana, que es a Satanás, ¿sí? Pero también anuncia al verdadero sacerdote. Isaías 53:5-6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que ahorita hablamos, ¿no? Se hizo maldición por nosotros. Y vemos entonces que este problema quedó resuelto, el problema del pecado. Ahorita leímos Hebreos 9:2. Pero también entonces viene como el verdadero
profeta que va a resolver el problema de la separación con Dios, ¿sí? Habla de este Mesías. Isaías 7:14, aquí no está diciendo quién es el Mesías, pero lo está anunciando, ¿sí? Está anunciando al Mesías, y el Mesías viene a resolver estos tres problemas. El Mesías es el Cristo y viene a resolver estos tres problemas. Hay que entender y creerlo. ¿A qué es que vino realmente el Cristo y quién fue el que cumplió con la obra de Cristo? Para que lo veamos de una manera como se tiene que ver. Y creamos como se tiene que creer en Jesús como el Cristo. No creer que Él es Juan el Bautista, no creer que Él es Elías, no creer que Él es Jeremías o que es cualquiera de los profetas. Creer que Él es el Cristo de Dios que vino a resolver estos tres problemas: Satanás, pecado y separación. Isaías 7:14 está diciendo: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Emmanuel es Dios con nosotros, pero no es simplemente un decir, es el estado en el que tiene que llegar todo creyente, a vivir ese Emmanuel, a vivir esa presencia de Dios, a estar en esa presencia de Dios, a estar dentro del Cristo. Eso es el Emmanuel. Aquí nos está hablando entonces realmente de quién es este que va a cumplir esto, pero se anuncia para qué viene el Mesías: para resolver el problema de la separación con Dios. Entonces mi fe, su fe, la fe de todo el que cree, tiene que estar en el ungido de Dios, ¿sí? En el Cristo de Dios, en Jesús el Cristo. Con esta fe entonces los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron a este ungido. En el Nuevo Testamento se está viendo la solución, ¿sí? Es que ha llegado entonces esa respuesta, solución, se ha encarnado esa respuesta, solución. Juan 1:14 nos habla de esto, ¿sí? De ese verbo entonces que se encarna. Juan 1:14, ¿qué dice? Conocidísimo. Vamos a Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1:1 habla de ese verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios mismo entonces que está viniendo en carne, ¿sí? En Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Miren lo que dice acá también el apóstol Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿sí? Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado, o se nos manifestó. Dice acá el mismo apóstol Juan, hablando de ese verbo, hablando del Cristo, hablando del ungido de Dios, ¿sí? Hablando entonces de Jesús que viene a cumplir con la obra de Cristo. Jesús entonces cumple con la obra de Cristo de una vez, eternamente y perfectamente. Jesús el Cristo entonces cumple como verdadero Rey. Hechos 5:31, miremos Hechos 5:31. Hechos 5:31, ¿qué nos dice? Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, Rey, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y primera de Juan 3:8 entonces dice: ¿a qué fue que vino Jesús? ¿Sí? Entonces dice: Jesús vino como el verdadero Rey a derrotar a Satanás. Primera de Juan 3:8. Vamos a mirarlo, leámoslo para que testifiquemos y demostremos a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, para deshacer, para derrotar, para terminar, ¿sí?, las obras del diablo. Mire pues el Mesías, el Cristo, hay que tener la fe clara. No vino para nada más, no vino para resolver nuestros problemas económicos, sociales, políticos, no, vino para vencer a Satanás, que es uno de los tres problemas de la raza humana y que el hombre no puede resolver, ¿sí? Él es verdaderamente ese verdadero Rey. No es el verdadero Rey solamente porque venció a Satanás,
Es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo que verlo de esta manera. No solamente así es el verdadero Rey que venció a Satanás. No, es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que Él gobierna sobre todo. Tengo que verlo de una manera precisa y correcta. Apocalipsis 1:5 habla de esto. Apocalipsis 1:5. Vamos acá. Espérate. Perdón, 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí? Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Dice Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ese es verdaderamente Jesús el Cristo, el verdadero Rey, pero también es el verdadero sacerdote, verdadero Rey que vence a Satanás, verdadero Rey que está gobernando sobre todo, ¿sí? Verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado. Ahorita leímos Hebreos 9:2, veamos Marcos 10:45. Jesús el Cristo habló sobre esto. Marcos 10:45 está diciendo: porque el Hijo del Hombre, Jesús el Cristo, no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí cuando se habla de servir, la gente piensa que es el servicio al hermano. Sí, entonces yo sirvo porque el Señor sirvió. Servir, se entregó, vino fue a entregarse, ¿sí? Vino fue a mostrarle a la raza humana esos tres problemas, vino fue a testificar del Cristo todo su ministerio. ¿Sí? Servir para mostrar realmente cuál es el estado del hombre, servir para mostrar la respuesta, solución que el hombre necesita, dar la vida. El Cristo dio su vida, la derramó. ¿Qué es dar la vida? Es entregar todo, su sangre se derramó, ¿sí? Derramó su vida, derramó su sangre. ¿Qué hacemos nosotros? Dar la vida, predicar, testificar del Cristo. Eso es dar la vida. A eso vino Él como verdadero sacerdote y resolvió ¿qué? El problema del pecado, como vimos ahorita, sin derramamiento de sangre, entonces no se hace remisión por el pecado. Él dio su vida, Él derramó su sangre. Romanos 8:1-2 dice que esto quedó entonces terminado. Si se cree, hay que creer, ¿sí? Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Hay condenación para los que creemos que Jesús es el Cristo? No. ¿Sí? Hay que creer de que Él como verdadero sacerdote me resolvió ese pecado. Amén. Y el verdadero profeta. Juan 14:6, versículo que conocemos mucho, pero que es clarísimo, ¿sí? Clarísimo, clarísimo. Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero profeta. Hebreos 10:19-20, lo que vimos ahorita, todo esto es a través de cruz, ¿sí? Él está diciendo realmente nadie va a ir al Padre sino es a través de mí, de creer en Él como el Cristo. Y se muestra entonces en Hebreos 10:19-20. Oiga, estos textos los leemos constantemente y cada que lo leemos entonces se puede ver que nos falta mucha fe, ¿sí? Necesitamos nosotros pedir a Dios que nos ayude a que podamos creer de una manera más precisa, de una manera más correcta. Amén. Que podamos realmente demostrar que es que ya no vivimos para nosotros sino para Él. Hebreos 10:19-20 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está resuelto el problema entonces de la separación. Juan 19:30 dice que todo está consumado. Jesús el Cristo, antes de entregar su espíritu, dijo entonces: todo está consumado.
esa obra del Mesías, esa obra del Cristo se quedó lista. No quedó faltando absolutamente nada. Se resuelve el problema del pecado, se resuelve el problema de Satanás, se resuelve el problema de la separación. Lo está resolviendo Jesús, el Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Si yo creo realmente, entonces consumado para la iglesia, ¿cómo está mi fe? Recuerden cómo empezamos mirando el texto. Tengo que estar firme en mi fe, porque si hay firmeza en esta fe, creen en Jesús como el Cristo, entonces hay firmeza en todo. ¿Sí? ¿Mi fe está solo en el Cristo? ¿O es que requiero de algo más o de alguien más? Pregunta, ¿sí? Para nosotros. No, yo creo que Jesús es el Cristo, pero mirando realidades, pero anhelando algo, anhelando a alguien más que no es este alguien, que es Jesús el Cristo, ¿sí? Pero todo está consumado, hermano. Pero no hay de qué preocuparnos, ya nada es problema. Escucho, lo escucho muy seguido. ¿De dónde? De la iglesia. ¿Sí? Todo está resuelto, hermano. Pero, ¿será que sí? Porque entonces yo veo que se requiere de alguien más. Porque yo veo que se requiere de algo más. Porque yo veo que es que no estoy contento, no estoy feliz. Porque es que yo anhelo otras cosas. ¿Ah? Pero todo está consumado. Si es esa la fe. Si esa es la fe de la que habla estas escrituras, si es la fe de la que Dios realmente está demandando de nosotros, es que la fe viene para que yo crea que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que dice Juan 20:31 que tanto miramos? ¿Sí? Y que está memorizado y que es un ícono en la evangelización mundial. Todos por lo regular comienzan leyendo Juan 20:31, una predicación, una enseñanza. Ahí dice para que creyendo tengamos vida en Él. ¿Sí? Estas se han escrito, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué viene la fe? Para que yo crea que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. ¿Para qué viene la fe? Para que yo siga creyendo. Y que si yo sigo creyendo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tengo vida. Si tengo vida, ¿qué quiere decir? Que no soy falto de nada. Porque ¿quién es la vida? Dios. Entonces tengo a Dios y soy falto de algo más. En coherencia, ¿no? Se predica, se enseña, pero no se cree. Entonces, ¿requiero de algo más o de alguien más? ¿Será que realmente con este consumado de la cruz y la resurrección, entonces yo puedo decir que ya ahora sí vivo para el Cristo? ¿Sí? ¿Será que mi mirada está puesta en Él como se tiene que vivir? ¿O será que yo digo que vivo para el Cristo, pero no, pero ¿y el pastor? ¿Cómo dejamos al pastor así? ¿Ah? Hay que ayudarle al pastor. Lo que el pastor diga, el pastor muchas veces va a añadir algo más. Y como lo dijo este pastor, entonces aceptemos eso de más. ¿Sí? No habla las escrituras de eso. Es mi fe en el Cristo. En esto tiene que estar nuestra fe, nuestra mirada. Si esa persona a la que yo tengo tanta fe, hoy o mañana me defrauda, ¿qué va a pasar entonces con mi fe? Me voy a ir al piso. Si es que mi fe está cimentada en este pastor, porque este es el que más número de personas tiene, el que más camina a nivel nacional o mundial, entonces hoy o mañana falla como humano que es, se va a equivocar, entonces mi fe se va a ir al piso porque es que es en Él. Es lo que diga el pastor que yo repito, es lo que este pastor está enseñando como nuevo que yo tengo que seguirlo repitiendo, ¿sí? Entonces el pastor coge una muletilla y yo repito esa muletilla. ¿Será que esa es la fe? En el Cristo. ¿Será que estoy viviendo para el Cristo o para este pastor, para esta congregación? ¿Para quién realmente vivo yo? ¿Será que si yo vivo mi fe de creer en el consumado, entonces me quejo de esas realidades diarias que estoy viendo? ¿Sí? No, es que tenía una empresa muy buena, pero me quebré. Tenía unas finanzas muy buenas, pero fracasé. Tenía un hogar muy hermoso, pero fracasé. Sí, tenía mi fe puesta en mi esposa, pero mi esposa me fue infiel. Hasta aquí llegué, o viceversa. Tenía mi fe en mi esposo, pero mi esposo me fue infiel, fracasé. ¿Sí? Tenía mi fe puesta en esta empresa, que con esta empresita ahora sí iba a poder hacer la evangelización mundial, pero me quebré, entonces hasta ahí llegó la evangelización mundial. ¿En dónde está mi fe? ¿Sí? Es que realmente, si no hay la firmeza en la fe de creer que Jesús es el Cristo, no hay firmeza en nada. Así es. ¿Sí? Entonces, si yo estoy firme en la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿cómo voy a vivir?
hay unos textos que les quiero dejar. Leámoslos, ustedes los conocen, 2 Corintios 5:15. Léalos por favor, o leámoslos con entendimiento. Que el Espíritu Santo nos ayude realmente a entender cada versículo de estos, para que podamos demostrar con nuestra vida que es que sí hay coherencia, que lo que yo creo lo estoy viviendo. 2 Corintios 5:5, leamos uno, leamos este siquiera para que sigamos siendo sacudidos. 2 Corintios 5:15 dice: y por todo murió. ¿Quién murió? Jesús es Cristo, ¿sí? Por todos. Podemos decir que no murió por la raza humana, pero aquí hay algo que se tiene que ver entonces. Para que los que viven, no es que yo ahora vivo. ¿Por qué vivimos nosotros? Como vimos ahorita en Juan 20:31, por creer, ¿sí? Y por seguir creyendo que Jesús es Cristo. Ahí está la vida. Ahora, vivo por el que murió por mí. Porque si Él no muere por mí, pues realmente yo no puedo vivir, ¿sí? Estaríamos muertos en delitos y pecados. Ahora yo vivo porque creo a la obra que Jesús cumplió a través de la cruz y la resurrección como el Cristo, ¿sí? Entonces ahora tengo esa vida. Ahora dice, ustedes tienen esta vida. ¿Qué sigue? Ya no podemos vivir para nosotros. Esa parte se tiene que entender. Yo no puedo vivir para mí. Yo no puedo seguir viviendo doblegado a mis necesidades, a mis sentimientos, a mis metas trazadas, a mis sueños que no he podido cumplir. No, dice aquí, para que entonces yo viva es para Él, que fue el que murió y resucitó por mí. ¿Sí? Solo ese versículo. Se puede leer Gálatas 2:20, que también lo hemos visto muchas veces. Puede leer Hechos 20:24. Son muchos. Hechos 5:42, que eso también es mundial, lo que pasó con esa iglesia primitiva. Todos los días, a pesar de aflicciones, a pesar de persecuciones, a pesar de azotes, cárceles, ¿sí? Enemistades. Pero todos los días no cesaban, no se cansaban, no se agotaban. La predicación era una, la enseñanza era una, el testimonio era uno, que Jesús es el Cristo. Con amigos, con enemigos, con familia, sin familia, lo que había en ellos realmente estaba más grande, era mayor que cualquier realidad que pudieran estar viviendo. Necesitamos nosotros realmente poder tener de esta fe. Esta fe que ellos tenían también Dios nos la dio a nosotros. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, que lo hizo absolutamente todo. Si realmente yo estoy creyendo que Jesús es el Cristo, entonces puedo estar firme en esta fe. ¿Sí? Ahí tiene que haber una firmeza. Firme en esta fe. Entonces puedo cumplir, como vimos en el principio, con el evangelismo de la Biblia. Puedo cumplir con la evangelización mundial. Firme en esta fe, entonces puede haber en mí una obediencia. ¿Sí? ¿Sí? Una obediencia por la cual entonces esta fe viene a nosotros. Esta fe viene a nosotros para que yo crea, para que yo entonces obedezca. El apóstol Pablo habló de esto, Romanos 1:5. Hemos visto de Romanos 1, del 1 al 4. Ahora miremos el versículo 5, lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, ¿en dónde? En todas las naciones, por amor de su nombre. Una obediencia a la fe en Jesús el Cristo en todas las naciones, en todo lugar, hasta lo último de la tierra, por encima de cualquier realidad, obediencia a esta fe. Si hay la obediencia a esta fe, se puede cumplir Mateo 24:14, ¿sí? Es que esto es para predicarse este evangelio del reino en todo el mundo, para dar testimonio en todas las naciones. Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra, obediencia a la fe de creer que Jesús es el Cristo. Si realmente estamos firmes en la fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces también tiene que haber en nosotros la firmeza en todo. ¿Sí? Ahorita miramos, si mi fe está firme, entonces, si mi fe no está firme, entonces no hay firmeza en nada.
Pero si mi fe está firme en Jesús como el Cristo, hay firmeza en todo. Con esta fe podemos cumplir con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial. Entonces nada puede impedir que yo pueda hacer el evangelismo de la Biblia. Nada puede impedir que yo haga la evangelización mundial. Porque es que mi fe está en Él, en Jesús el Cristo, el que lo hizo absolutamente todo. Él es el que está cumpliendo con la evangelización mundial. Yo soy un testigo. O sea, no depende de mí la evangelización mundial. Si yo no la hago, la evangelización mundial se para. No, señores, si yo no la hago, Dios la sigue haciendo. Somos privilegiados por Dios, que nos reveló a su santo evangelio para que seamos salvos de Satanás, del pecado y la separación. Nos reveló su santo evangelio, que es Jesús el Cristo, para que vivamos el Emmanuel. Y si vivimos el Emmanuel, ese estado que Dios está conmigo, que no soy falto de nada, avanzamos en el evangelismo, avanzamos en la evangelización mundial. Entonces, mis amados hermanos, que sea el Espíritu Santo de Dios, Jesús Cristo mismo, el que nos esté entonces direccionando cada vez más. Amén. Y que nos ayude realmente a poder ver a través de las Escrituras esta obra maravillosa, este Evangelio eterno, único, que es Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos ha dado, Dios. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, podernos reunir, Dios. Así es. Gracias, Padre, por cada una de las personas, los hermanos que están aquí reunidos, Señor. También por los que puedan estar escuchando, Señor, a través de esta transmisión en vivo, o por los que la vayan a ver, escuchar, Señor, a través de la grabación, Señor. Oramos, Dios, para que seas tú, Señor, realmente a través de tu Santo y bendito Espíritu, inquietando, Señor, a tu iglesia, Señor. Y aquellos que por primera vez puedan escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo a través de la grabación, Señor, que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y juicio, Señor. Padre, que el Evangelio que Jesús es el Cristo siga siendo testificado en toda la tierra, Señor. Oramos, Padre, por tu iglesia, Señor. Sí, Señor. Tu iglesia que se tiene que unir, Señor, en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Tu iglesia que tiene que tener esa firmeza de creer que Jesús es el Cristo en el consumado de la cruz y la resurrección. Tu iglesia que tiene que vivir esta firmeza, Señor, en todo lugar, Señor. Que no puede temblar, Señor, que no puede entonces dejarse mover por las realidades, Padre. Sino que cada vez tiene que estar avanzando, Señor. Que tenemos que ser esa sal, Señor. Que tenemos que ser esa luz, Padre. Ayúdanos, Señor, a avanzar más, Padre. Y que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos por Colombia, Señor. Oramos por toda la tierra, Señor. Para que la luz gloriosa del Evangelio del Cristo siga siendo testificada, Señor. Y aquellos, Señor, a los que tú has preparado a la tierra buena, a los hijos de paz, entonces les sea revelado, Señor. Oramos para que tu iglesia, Señor, toda tengamos esa fe, Señor, de verte venir en nuestros días, Señor. Que nuestra mirada, Padre, esté en ti, solo en ti, que eres el Cristo mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa mirada en ti, Señor, que dependamos de ti, Señor. Que anhelemos ser llenos de ti a través de tu santo y bendito Espíritu. Para eso lo has dejado también, Señor. Para que el Espíritu Santo, a los que creemos que está en nosotros, Señor, por esta fe de creer en Jesús como el Cristo, creemos que nos guía a toda la verdad. Amén. Y la verdad es que Jesús es el Cristo, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.